¿Y esto cómo va? ¿Esto cómo va? No lo sé. Bueno, pues yo lo dejo aquí y me voy. Si ya sois propietarios de un coche 100% eléctrico o híbrido enchufable, estaréis familiarizados con los diferentes tipos de cables de carga para estos coches. Pero como esto sigue siendo una tecnología completamente nueva para la inmensa mayoría de usuarios, he pensado que estaría bien repasar los diferentes tipos de cables de carga para estos coches, tanto 100% eléctricos como híbridos enchufables. Así que en este vídeo vamos a ver los más utilizados uno por uno. Lo primero que tenemos que distinguir es entre corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es aquella en la que el flujo de corriente se da en dos direcciones, y es la que tenemos en la mayoría de instalaciones eléctricas actuales, como por ejemplo las domésticas. Primera idea con la que os tenéis que quedar: en un enchufe doméstico tenemos corriente alterna. La corriente continua es aquella en la que el flujo de corriente se da en una única dirección, y es la que tenemos por ejemplo en las baterías de los coches eléctricos. El acrónimo inglés de corriente alterna y corriente continua es ACDC, es decir, Alternating Current y Direct Current, o, lo que es lo mismo, el nombre de la banda de rock más famosa de todos los tiempos, AC/DC. ¿Pero por qué tenemos que distinguir entre corriente alterna y corriente continua? Bueno, pues porque un coche 100% eléctrico puede recargarse tanto en una red de corriente alterna, en cuyo caso la recarga sería muchísimo más lenta, o en una red de corriente continua, en cuyo caso la recarga sería muchísimo más rápida. Para que os hagáis una idea, si conectamos el coche 100% eléctrico a una red doméstica, estaríamos cargando aproximadamente a 2,3 kWh. Mientras que si conectamos el coche a una red de corriente continua, estaríamos cargando, aunque también esto depende del tipo de cargador, a 50, 100, 150 e incluso existen a día de hoy ya cargadores ultra rápidos que cargan a 350 kWh. Esto se traduce en que los tiempos de recarga se acortan muchísimo en una red de corriente continua. Por último, antes de comenzar a explicar los tipos de conectores, tenemos que distinguir entre coche híbrido enchufable y coche 100% eléctrico. Los híbridos enchufables son aquellos coches que combinan un motor de combustión con su depósito de gasolina y un motor eléctrico junto a una batería. Esta batería suele ser de menor capacidad de la de un coche 100% eléctrico, habitualmente entre 10 y 20 kWh de capacidad. Mientras que en un coche 100% eléctrico, aunque los hay también con baterías pequeñas, pero suelen tener mayor capacidad de batería. Podemos encontrar desde 25 o 30 kWh de capacidad hasta, por ejemplo, un Tesla Model S que tiene 100 kWh de capacidad o un Mercedes EQS que tiene 108 kWh de capacidad. Tenéis que tener en cuenta que cuanto más grande sea la batería, más tiempo vamos a tardar en recargarla. Vamos a distinguir ya entre tipos de cable para recargar un coche eléctrico en corriente alterna o en corriente continua. Los tipos de cable para recargar un coche en corriente alterna son básicamente tres: Suco, Mennekes y el propio de Tesla desarrollado por la compañía de Elon Musk. Empezamos por el Suco. Ese cable iría por un lado conectado al coche y por otro lado conectado a un enchufe doméstico de toda la vida, porque ese enchufe se llama tipo Suco, es decir, en este extremo del cable tendríamos un enchufe normal como por ejemplo el de la plancha. Con ese tipo de cable podríamos recargar el coche aproximadamente a una potencia máxima de 3,7 kilovatios. Pero ojo, porque yo muchas veces he conectado un coche 100% eléctrico a una red doméstica y me ha cargado a mucha menos potencia, 1,7 kilovatios por ejemplo. Después tendríamos el conector tipo 2 o Mennekes, que es precisamente este que tengo aquí. Me voy a acercar a la cámara para que lo veáis. Fijaos que este es el Mennekes y aquí os lo voy a abrir. Bueno, este conector tipo 2 o Mennekes es el que permite el suministro de corriente alterna tanto monofásica como trifásica hasta una potencia máxima de 44 kilovatios. Fijaos que es mucha más potencia que la de un Suco. Con este cable podríamos recargar, por ejemplo, en un wallbox, que son esos cargadores que habéis visto anclados a la pared, tanto en centros comerciales como en concesionarios de automóviles. Y os voy a hacer aquí otro apunte. Tanto este cable tipo Mennekes como el Suco son los que suelen venir de serie en un coche 100% eléctrico o en un híbrido enchufable. Si queréis un cable de recarga de corriente continua, probablemente sea un extra y lo tengáis que pagar aparte.
Aquí estáis viendo cómo un Renault Zoe se carga en un punto de recarga pública con un cable tipo Meneques, es decir, el que acabamos de ver. Y si os fijáis, la recarga máxima es de 22,4 kilovatios, mucho más que si lo estuviéramos recargando en un punto de recarga Suco. El último tipo de conector de corriente alterna es el que utiliza Tesla, que como ya os he dicho es diferente al resto porque es de desarrollo propio. Además, Tesla utiliza un tipo de conector para Europa y otro diferente para el resto del mundo. El que utiliza en Europa es igual al tipo 2 o Meneques, pero tiene una novedad y es que permite, aparte de cargar un Tesla en un punto de recarga de corriente alterna, también permite ese mismo cable recargarlo en un supercargador de Tesla de corriente continua. Vamos ahora con los tipos de conectores de corriente continua, es decir, los que permiten recargar un coche 100% eléctrico de una forma muchísimo más rápida. Son básicamente 4: CCS2, CHAdeMO, GVT y, como ya os he comentado, el propio de Tesla. Si comenzamos por el CCS2, es un cable idéntico a este Meneques al que se le han añadido dos contactos en la parte inferior para permitir el paso de la corriente continua. Con este cable tipo CCS2 podemos recargar un coche 100% eléctrico hasta una potencia máxima de 350 kilovatios. Como habréis observado, en muchas ciudades están instalando, gracias al Plan MOVES, este tipo de cargadores públicos en el que tenemos todas las tomas posibles. Aquí veis una toma de corriente alterna, este cable tipo Meneques con el que se estaba cargando el Renault Zoe, y aquí vais a ver otro tipo CCS de corriente continua y otro CHAdeMO. El CHAdeMO es el estándar de recarga de corriente continua para la industria del automóvil japonesa. Puede recargar a una potencia máxima de, ojo, 400 kilovatios, aunque ya se está investigando y trabajando para que pueda recargar a 900 kilovatios. Este tipo de cable de recarga CHAdeMO es el que tiene más contactos, en concreto 10. El último tipo de conector de corriente continua que os quería comentar es el GVT. Este conector GVT es el estándar de recarga de corriente continua de la industria automovilística china, aunque bajo estas siglas GVT se agrupan dos conectores que son físicamente distintos, uno que sirve para la recarga en corriente alterna y otro que sirve para la recarga en corriente continua. En corriente continua tenemos una potencia máxima de recarga de 238 kilovatios. Por último, antes de terminar este vídeo, un par de apuntes más que os quiero hacer. Un coche híbrido enchufable, por lo general, no está preparado para recargarlo en un punto de corriente continua. Pero bien es cierto que tampoco hace falta porque, como ya os he comentado, tienen baterías de menor capacidad, más reducidas, y por lo tanto no es necesario recargar esa batería tan rápido. Además, cuando se acaba la batería tienen el motor de combustión y el depósito de combustible para seguir circulando si no tenemos electricidad. Bueno, y el último aspecto que os quería comentar son los tiempos de recarga de las baterías, aunque esto es algo evidente como vais a ver. El tiempo de recarga de una batería depende primero de lo grande que sea y después de la potencia de recarga. Esto es, una batería de 50 kWh de capacidad vamos a tardar la mitad de tiempo en recargarla que una de 100 kWh de capacidad. Y si esa batería la conectamos a un punto de recarga de corriente continua de 150 kilovatios, evidentemente vamos a tardar unos 30 o 40 minutos en recargarla desde el 0 y hasta el 80%, también depende de la capacidad de la batería, cuando si enchufamos esa misma batería con esa misma capacidad a una toma Suco, una toma doméstica, a 2,3 kilovatios, pues vamos a tardar 24 o 48 horas en cargarla. Esto es algo evidente, pero bueno, lo quería apuntar. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y, como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar cualquier coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Espero que este vídeo os haya servido para arrojar un poco de luz en el tema de los coches eléctricos, pero bueno, yo creo que esto es una tecnología que a mí por lo menos me queda todavía bastante tiempo para poder llegar a utilizarla, así que de momento yo sigo con mi M135i.